Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conversaciones en el Museo de Fundación Juan Mar de Palma. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes directores del cine español de todos los tiempos, creo que se puede decir sin titubear, que también es escritor, con lo cual tiene una doble carrera. Tras una extensa filmografía repleta de reconocimientos en la cual iremos entrando, Manuel Gutiérrez Aragón, Torrelavega, 1942, plantó las cámaras para dedicarse a la literatura. Su primera novela, La vida antes de marzo, ganó el premio Ralde en 2009 y en 2016 ingresó en la Real Academia Española. Acaba de publicar sus memorias, Vida y Maravillas, y en este libro son las memorias originales porque Gutiérrez Aragón evita la linealidad, adapta la cronología a sus necesidades y ofrece fragmentos de existencia que buscan ser interesantes en sí mismos, no por el transcurso cronológico que va haciendo. Se salta las zonas grises de transición o los momentos de vida privada imprescindibles en cualquier autobiografía, pero que a él parece no interesarle demasiado transmitir. Hay episodios de infancia rural, de juventud madrileña, y muy especialmente los estudios en la Escuela de Cine con profesores como Saura, Berlanga y Borao. Habla también de su entrada en el Partido Comunista de España de la mano de Fernando Sánchez Dragó o Chicho Sánchez Ferlosio, y a través de todo ello dibuja muy bien el ambiente sociopolítico-cultural de los años 60. Es un ambiente que también toca en su novela, aparecida hace muy poco, El rodaje, que es una especie de Ulises ambientado en el Madrid de 1963, donde hay dos penas de muerte que se están perfilando en el horizonte. Una, la del militante comunista Julián Grimao, al que se está juzgando, y otra, la que Berlanga piensa perpetrar en su película El verdugo, que se está rodando. Y en esta novela, Manuel Gutiérrez Aragón hace que converjan estos dos proyectos de pena de muerte que efectivamente se van a ejecutar. Estos años... Buenas tardes, Manuel. Muy buenas. Estos años de estudio de cine en Madrid, ¿son el eje central de tu vida? Bueno, pues primero, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hombre, los años de aprendizaje, que no han terminado, son los años 60, para mí y para mi generación. Yo tuve que aprender a hacer cine porque venía más bien de la literatura. O sea que para mí fue un doble aprendizaje, el de la vida y el del cine un poco a la vez, ¿no? ¿Y ese Madrid que pintas, ese Madrid sórdido, duro, complicado, dictatorial, qué te marcó viniendo como venías de la cornisa cantábrica? Bueno, la cornisa cantábrica era peor, o sea que... O sea, Madrid sería muy sórdido, pero al lado del otro. Pero ese Madrid que pintas en el rodaje... Porque además allí sí. llovía y en Sí. Madrid menos. Entonces, Madrid era sórdido, sí, era muy sórdido, es verdad que era sórdido todo. Pero cuando eres joven, tú buscas la luz por donde puedes, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la Escuela de Cine era un sitio muy especial. Yo creo que una de las cosas por las que me dediqué al cine era por el mundo del cine, más que por las películas en sí mismas, por el mundo del cine. O sea que, bueno, es verdad que existía la policía, la censura, la represión, pero la Escuela de Cine estaba en una especie de antiguo palacete, parecido a este, sí. Más decrépito, en la calle Génova, con perdón. Entonces, allí ingresábamos muy pocos, porque, claro, el cine no podía ingresar mucha gente porque no hay sitio, ¿no? Éramos 4 o 5 al año en dirección. Y era un sitio especial porque era como una burbuja dentro del mundo un poco siniestro del franquismo. Había mucho más libertad de comportamiento, de sexual, digamos, de todo tipo. Y luego las películas que se hacían no tenían censura porque las hacíamos solo para nosotros. Entonces era una especie de burbuja, ¿no? En un mundo gris, pues aquello era un mundo de color rosa, ficticio,
pero que se había fabricado, ¿no? Entonces era un sitio muy especial, muy difícil de transmitir ahora, ¿no? Es decir, cómo en medio de toda aquella negritud, sin embargo, la gente de la escuela de cine pues vivía otra vida que al cruzar la verja de la calle Génova, pues se convertía otra vez en un mundo gris, ¿no? Hay una anécdota que explicas en varios de tus textos, que es que entre los dos iconos del cine de aquella época, que son Berlanga y Bardem, que habían trabajado juntos, había una cierta tirantez debido, entre otras cosas, al diferente compromiso político de ambos. Y tu personaje en el rodaje va un poco entre los dos, y también en algún otro de tus libros la explicas, esta historia, que imagino que tú debiste vivir directamente. ¿Qué pasaba? Bueno, vamos a ver, era más que una cierta tirantez, era una rivalidad absoluta. Bardem era un militante comprometido, con mucha proyección fuera de España, en las películas que hacía entonces, que eran pues, Calle Mayor, cómicos, eran películas que luego hizo alguna más con Carmen Sevilla, que también, ¿no? Bueno, eran películas que se veían fuera de España y se reinterpretaban como la resistencia española. Y tenía además, esto se puede decir, hay que decirlo con cuidado, esto lo digo con cuidado y con respeto, pero en fin, tenía además un poco la protección internacional del partido. O sea, porque al fin y al cabo la ideología dominante también era la cultura dominante, y entonces cuando Bardem salía fuera y dentro, fuera con una película o un festival, pues se le protegía de alguna manera o se le miraba de una manera especial. Y Berlanga no. Berlanga era un señor que hacía comedias rosas entonces, todavía no había conocido a Azcona. Entonces el cine negro vino después. Entonces, comedias con cura en general, ¿no? Que eran estupendas, dicho sea de paso, pero en fin, no dejaban de ser comedias. Y entonces no era de Bardem y Berlanga, el bueno era Bardem y Berlanga era otro que pasaba por allí. Cómo cambian las cosas, cómo cambian las cosas en la sociedad española, que ya a partir de los años pues, bueno, 70, 80, Bardem pasó a ser un señor bastante olvidado, bastante. Bueno, un poco forma parte de la historia del cine español, pero de sus películas antiguas. Y el popular, el que de alguna manera, el triunfador, el exitoso, pasó a ser Berlanga, ¿no? Más que hablar de Berlanga de Berlanga, lo que era Berlanga, lo que era Bardem, casi hay que hablar de los cambios en la ciudad española, ¿no? Que cambió su manera de ver las cosas. Pasaron de verla en clave drama a verla en clave comedia, probablemente. Exactamente eso. Aparece el tema del Partido Comunista. Tú entras en el partido, también en varios de tus textos sale esto. ¿Por qué ingresas y qué te representa esta militancia? Pues bueno, yo era un chico de provincias, como acabas de decir al principio, que venía todavía impregnado de literatura y de vida provinciana, donde además los parámetros, digamos, éticos eran muy especiales, no se podía mentir, había que ser honrado y tal. Entonces, bueno, aquí descubrí otro mundo más duro, que era el de la militancia, y yo admiraba mucho a la gente militante, ¿no? Ahora quizás se les critique más, pero la verdad es que era gente muy generosa y desde luego que lo daba todo. Y sobre todo, que es algo que queda lo principal, sobre todo la resistencia a una dictadura, al que la ejercía era el Partido Comunista. ¿No? Ahora que hemos hecho, esto es un paréntesis que hago, no muy largo, con 20, media hora tengo... Tira tranquilo, adelante. Entonces, no, que digo que ahora acabamos de hacer un documental sobre la transición. Y una de las cosas es que me decían, oye, Manolo, pero no sacas nunca al PSOE. Y entonces dijo, oye, pero coño, es que no existía. O sea, cuando yo estaba en aquello, no, allí no había nadie del PSOE. Cierro el paréntesis. Entonces, pues si querías formar parte de una oposición, digamos, dura al régimen, a la dictadura, vamos. Allí había de todo, luego ya cada uno se fue por su lado, pero una oposición a la dictadura en general, ¿no? Pues entonces tenías que ingresar en el Partido Comunista. Yo ingresé en el Partido Comunista y es verdad que en la escuela de cine, esto también hay que explicarlo con cierto cuidado, ¿no? Es verdad que en el mundo
el mundo de la cultura, ya entonces, en los años 60 y 70, por decirlo así, la hegemonía cultural e ideológica era la del Partido Comunista, aunque viviéramos bajo el franquismo. Quizás sea difícil de entender, ¿no? Pero, sin embargo, era así. O sea, quien repartía, digamos, el carné de qué obras o qué películas eran buenas o malas, era, digamos, una ideología marxista, más que marxista, marxista-leninista, ¿no? El organismo prescriptor era el Partido Comunista. Sí, a pesar de que vivíamos en una dictadura. Esto ahora es difícil de entender, pero era así. Quizá por todo esto, tu filmografía puede entenderse, entre otras cosas, como un repaso a la historia contemporánea de España. Yo creo que primero en una clave más realista como guionista y tal, y luego ya te vas a una visión más personal que también es más simbólica. Tú trabajas como guionista, por ejemplo, en Las largas vacaciones del 36 con Jaime Camino, que es una visión bastante realista de la guerra civil. Cuentas además que te fuiste a Ampurdán a trabajar con Camino, que teníais de vecinos a Pere Portabella. ¿Qué aprendes al escribir sobre la guerra para Camino, a pesar de que es una película basada en sus experiencias, pero es entrar en la guerra civil? ¿Qué te dice como cineasta la guerra civil? Bueno, en aquel momento hay que ponerse en los años que era, ¿no? Todavía con restos de censura, todavía... Creo que cuando hicimos la película todavía no había muerto Franco, o estaba en ello, no sé, estaba en ello. Entonces era una película con muchas complicaciones de expresión, ¿no? Bueno, para nosotros, los que no habíamos vivido la guerra civil, pero se hablaba de ella, lo que se intentaba por una parte era superarla, ¿no? Superar la cosa de los dos bandos y hacer una cosa nueva que era la democracia. Pero tampoco podía ser exactamente equidistante, ¿no? Y entonces, pues quieras que no, los buenos, digamos, eran republicanos y los malos eran los otros. Bueno, la película de Camino era un tipo de películas que entonces se esperaban, ¿no? y se vivían mucho más allá del cine. El cine siempre ha sido algo más que el cine, ¿no? Quizá la literatura no tanto, una novela es una novela, pero una película es mucho más que una película, ¿no? Entonces, la película de Camino, yo lo que recuerdo era que, claro, cada frase, cada secuencia era un acontecimiento fuera de la pantalla, ¿no? Cuando estaba escribiendo ya lo sabía. ¿Qué aprendías entonces? Bueno, pues yo era guionista, yo alquilaba, digamos, mi fuerza de trabajo y a mí me gustaba mucho ser guionista porque la responsabilidad final era del director y el guionista pues no tiene que madrugar, no tiene que enfrentarse al productor, sino que pone ahí... Hombre, alguna vez luego... escribiendo otras películas que luego he tenido que participar en ellas, cuando luego me he arrepentido, porque claro, a mí me da igual, cuando yo escribía ponía, era de noche, llovía, luego si tienes que hacerlo aquello es más duro, ¿no? Pero tú dices que entre el guionista y el director siempre hay una relación competitiva y un poco de celos, porque el director ve que el guionista le da lo que va a ser su película y el guionista ve que al final quien se va a poner la medalla es el director, ¿no? Esto es un movimiento complicado, ¿no? Pues tú lo has dicho, es exactamente así. El verdadero autor de una película es el guionista. Cuando digo autor, no digo que sea el más importante, que también, pero cuando digo autor me refiero a que, digamos, la génesis, ¿no? de donde viene la autoría, pues es del guionista, no solo en los diálogos, sino que en las imágenes mismas, luego hay que hacerlas, pero las imágenes que están descritas, el autor es el guionista. Y el director, pues puede ser un señor que pasaba por allí, ser un poco de guardia urbano, tú te pones aquí, motor de acción, ¿no? Luego no están así porque, claro, hay muchos directores que también son guionistas, en fin, está lleno de eso, ¿no? Pero, en fin, si hubiera compartimentos estancos, ¿no? Y el guionista nunca fuera director y el director nunca fuera guionista, pues de donde viene la idea, de donde vienen las acciones, de donde vienen las emociones, viene del guión y por lo tanto del guionista, ¿eh? Eso está claro. Claro, eso el guionista al final lo sabe. Al final sabe que él es el que ha inventado aquello, ¿no? Y el director, siempre tiene la sensación de que lo está haciendo mal. Tienes la sensación.
En general esa sensación es verdad, lo está haciendo mal. Era mucho mejor el guión. Comparativamente a lo que el guionista le ponía sobre la mesa. Sí, claro, hombre, claro, el guionista lo tiene más fácil, entre otras cosas, ¿no? Bueno, y de hecho en la historia del cine está lleno de guionistas que se pasaron a la dirección porque decían, joder, es que esto hay que hacerlo como yo digo y no como... Me están destrozando. ¿no? Willy Wilder pues era guionista y se pasó a la dirección porque quería que sus guiones estuvieran bien rodados. ¿Sí? Tú hablas ya, has hecho de guionista, empiezas a hacer tus películas, cuentas un rodaje bastante accidentado, que es el de Habla Mudita en los Picos de Europa, con José Luis López Vázquez, que dices que estaba a punto de congelarse en varias ocasiones y él ya era una estrella y por lo que dices no te lo puso muy fácil López Vázquez. Bueno, yo empecé me escribí un guión que le interesó a Elías Querejeta, que entonces era el productor más importante que había en el país, por lo menos para un tipo de películas. Y claro, yo era desconocido, incluso para mí mismo, no sabía qué clase de director iba a ser. Y había que buscar un gancho, ¿no? un actor conocido. Entonces se lo dijeron a López Vázquez, que entonces López Vázquez tenía una cosa doble. Por una parte era un actor de comedias muy popular, ¿no? Como Landa o como tantos otros. Era un actor de la comedia española y no solo muy conocido, sino que también era el que atraía gente a la taquilla, ¿no? Pero ya hacía las películas de Carlos Saura también, ¿no? O sea que era un actor de doble y muchas de Berlanga, por supuesto, ¿no? Entonces se le ofrecieron a López Vázquez hacer la película y yo dije, este va a decir que no, porque yo, naturalmente no había hecho nada, era desconocido. Y recuerdo que Elías Querejeta nos reunió en un restaurante una noche, no sé dónde fue, en Carral, también no se me olvida, un verano. Me acuerdo que tomamos gazpacho, o sea, me acuerdo de todo. Entonces, claro, López Vázquez me miraba desconfiado, con razón, ¿no? Y me preguntó, ¿y tú qué clase de director vas a ser? Y dije, pues no tengo ni idea, no, es verdad que entonces yo no había hecho nada. Y el hombre aquel pues dijo que sí. Luego se arrepintió porque realmente la película fue muy bien y para él también, y fue a Berlín y tuvimos un premio y tal, pero el rodaje fue muy duro. Y él siempre me recriminó que, en fin, que yo como director tenía que tener más cuidado de que la gente tuviera mejores condiciones de rodaje que el que fue Habla Mudita, que fueron unas condiciones muy duras. Yo aprendí ahí que las películas, lo mejor de la película era hacer como que aquello, como que llovía. Bueno, yo ya no puse más lluvia nunca en mis películas ni nada, ¿no? Pero en cambio sí que pusiste montañas, montes, bosques. Bueno, no, en aquella, pero luego ya cuando quería rodar Los Picos de Europa lo hacía en el Escorial, que está al lado de mi casa. y queda igual, queda estupendo. Entonces, pero aquella película era terrible porque, como cuento ahí, nosotros vivíamos el equipo estaba en Potes y para ir a rodar teníamos que ir en coche hasta un lugar determinado de la carretera donde nos bajábamos del coche y se pasaba un todoterreno porque no había caminos, ¿no? Se iba en todoterreno hacia la montaña. Y luego nos bajamos del todoterreno y ya andando había que ir un poquito, no mucho, pero había que ir un poquito con las cosas a cuestas. Cargando, ¿no?, las cámaras. Entonces iban todos los actores, el maquillaje, todo aquello. Porque al director se le había ocurrido, el director que era yo, se le había ocurrido poner un decorado, una cabaña que era un decorado que había hecho Francisco Nieva, el dramaturgo, ¿no? Que era también hacía decorados. Y por cierto que esa cabaña todavía existe, la han guardado, ¿eh? La han pintado de cosas raras, pero ahí existe. Y la han hecho de todo con ella. Ahora es un sitio psicodélico. Pero ahí hay que ver cómo puede resistir un decorado. Un chill out en mitad de la montaña. Sí, es un chill out, sí, exactamente. Sí, pintado de amarillo, pobre. Bueno, total, que una falta de respeto al cine, total. Total, que aquello yo lo puse en lo alto de un monte porque, bueno, era un sitio precioso, porque tenía como 3 ventanas.
Entonces cada ventanal daba a un valle distinto. Por un lado daba un valle de los picos de Europa donde se veía un bosque, por otro lado daba un bosque que estaba enfrente con ríos y no sé qué, y otra ventana parecido, ¿no? Pero lo que no contaba el director era con que allí había niebla, casi siempre. Entonces no se veía nada. O sea, tú ponías allí y tal. Y el pobre Luis Cuadrado, que era el operador, tuvo que poner una sábana detrás de la ventana para poder iluminar, que pareciera que aquello era, o sea, hacer un plató, ¿no? Desde entonces nunca más. Bueno, pues entonces López Vázquez siempre que se portó muy bien, la verdad que se portó estupendo porque era un actor importante con un director que empezaba, ¿no? Pero siempre me reprochó que la película había sido muy dura, ¿no? Pero así como hay actores con los que repetiste mucho, si no me equivoco, con López Vázquez no volviste a hacer nada, ¿no? No, es verdad, sí. No te creas que yo cuando le veía y me miraba a él me decía, sí, yo hice aquello, luego tú no me has llamado más, sí. Ahí has puesto, sí, en fin, eso lo dejaremos. Hizo un papel en El Quijote, hizo un papel pequeño. Hace un papel en El Quijote. Un papel pequeño, sí. Hay una película que, bueno, mucha gente asocia, mucha gente te tiene muy ubicado por esta película y que tú en tu libro dices, bueno, cuando me preguntan cuál es mi película favorita, no la digo porque todas me gustan mucho, etcétera, pero dedicas un capítulo a Maravillas, que es una película que es la transición española, o sea, es una película del 81 y que para muchos es una historia de una chica joven que busca en Madrid de tonos dorados, cuentas cómo se iluminó por la tarde, es una película muy mágica en realidad, y que, bueno, el personaje de Maravillas de Cristina Marcos es la sociedad española que sale de la adolescencia y entra en la juventud en ese momento, o sea, ¿es tu relato de la transición eso? Bueno, la película, sin quererlo, sin buscarlo, es un poco... es como anterior a la movida, ¿no? Pero es ya como que... Anuncia la movida, ¿no? Y eso cuando... Claro, nosotros en aquella época el cine español atraía mucho, fuera de las fronteras españolas, atraía mucho porque también era la manera donde la gente se acercaba a ver qué pasaba en España, ¿no? Bueno, aparte de leer los periódicos o ver la televisión o lo que fuera, pues un poco la sociedad se veía reflejada en las películas, ¿no? Y ese comentario tuyo es el que hacían cuando la película se pasaba pues, en Nueva York o en París, era un poco, y entonces ahora los jóvenes son así y tal. Y es verdad, ¿no? Que es verdad que la sociedad española tuvo una explosión de libertad, ¿no? Como diría Berlanga, decía, no, de libertad no, de libertinaje, que es lo bueno, de libertinaje. Bueno, pues entonces es verdad que cambiaron tanto las formas de comportamiento, mucho más que las formas políticas, ¿no? Para las políticas nos parecíamos a los países que queríamos parecernos, pero las formas de comportamiento fueron mucho más libres. Y un poco Maravillas reflejaba eso. Pero reflejaba eso sin querer, era simplemente porque estaba en el ambiente, ¿no? Tú dices que en esta película los propios personajes fueron definiendo el guión, o sea que tú hiciste un guión muy abierto y un poco sobre lo que los personajes hacían y la propia atmósfera, dices, ibas dando forma a la película. ¿Esto es un sistema tuyo o hay más gente en el cine que a tu entender trabaja así? No, es un sistema que ya no se puede hacer, ya eso es imposible, ¿no? Que entonces, yo ahora pensando, el guión era, incluso había secuencias escritas de dos o tres maneras para elegir, ¿no? Esto ahora es imposible, esto es totalmente imposible, ahí hemos ido para atrás en vez de para adelante. Eso de hacer una película con una historia construida, pero casi sin guión, donde los diálogos a veces se improvisan y todo eso, eso ahora es casi imposible. Hombre, si en una producción muy pequeña que ruedes casi con el teléfono, pues sí, ¿no? Pero en una película más o menos que con actores conocidos que haya que pagar, con un proceso de producción normal, no podrías hacer eso porque las películas ahora tienen que pasar por una televisión. O sea, el guión tiene que parecerle bien o mal a una televisión para que y al ICA, al ministerio, ¿no? para que te den el dinero. Entonces, bueno, era un momento de la historia de España que era muy explosivo, ¿no? Y todo se estaba inventando y entonces podíamos estar inventando el cine sin necesidad de escribirlo antes, ¿no? Pero eso ya ahora es arte perdido.
Hay, hay gente, yo creo que tú mismo lo has dicho, que tus películas son cuentos de hadas contemporáneos, y en el caso de Maravillas, una película con muchos simbolismos, muchas historias. ¿Esta definición es buena? ¿La mantienes hoy, cuentos de hadas contemporáneos? Bueno, yo lo que siempre decía, y eso lo decía sobre todo, por ejemplo, en películas como Furtivos, que no eran mías, ¿no? que eran para otros, la estructura del cuento de hadas es una estructura muy sólida, es no es nada mágica, sino que es una fórmula como las fórmulas matemáticas, con mucho rigor, ¿no? A la hora de buscar los momentos duros de una narración y fijos y además obligados, ¿no? Entonces, a mí como plantilla, a la hora de escribir una película me servía mucho, ¿no? El hecho de contar con una historia como los cuentos de hadas, no sé, alguien encantado que para desencantarle tenía que pasar por delante de un ogro o algo así, ¿no? El ogro en Furtivos era el gobernador civil y la bruja, digamos, era la madre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, eran elementos de cuentos de hadas. Yo ahora pienso que era mejor no haber dicho nada, porque en realidad no se debe descubrir nunca el mecanismo del juguete, ¿no? Pero para mí me servía. En Maravillas también aparece un actor con el que luego trabajas mucho, que es Fernando Fernán Gómez. ¿Qué tenía Fernando Fernán Gómez? Bueno, a mí el actor con que mejor me ha gustado rodar ha sido con Fernando Fernán Gómez, porque tenía una cosa que no se puede pagar, ¿no? Que solo sale en el cine, y es que puede ser muy dramático y al mismo tiempo irónico y distante, ¿no? Todo a la vez. Y eso lo tenía Fernando, y solo Fernando. Cuando ya Fernando Gómez desapareció, ya no podía hacer películas, hay un tipo de personaje que ya dejé de escribir porque no... Fernando una vez me dijo que con el director que más veces había rodado era conmigo, que tampoco fueron tantas veces, o sea que... Pero me dijo, no, el director con el que más veces he hecho papeles ha sido contigo, o sea que ahí nos encontramos, ¿no? Es decir, que la admiración era mutua, ¿no? Bueno, él nunca hubiera dicho, no se hubiera permitido jamás decir eso, yo sí, pero él no. Sí. Entonces, eso en cuanto a actores, en cuanto a actriz era Ángela Molina, ¿no? Había papeles que se escribían para Ángela Molina y si no, no. ¿Qué tenía Ángela Molina? Pues mira, Ángela Molina tenía una cosa al principio, cuando ya... yo intenté hacer una película con Ángela Molina antes de la primera que hice, pero ella no pudo. Entonces Ángela Molina no era conocida, no era una actriz que... no había hecho películas con Buñuel o películas francesas o eso, ¿no? O con los Taviani que hizo. Ángela Molina tenía una cosa, o tiene todavía una cosa espontánea. Ella no repite nunca una toma igual 2 veces, ¿no? O sea que si tienes que repetir, que se repite mucho en el cine, como todo el mundo sabe, ella se busca la manera de que aquello cambie, ¿no? Siempre te sorprende, siempre sorprende al director y bueno, a mí me encontraba muy bien rodando con ella, igual como personaje femenino y como personaje masculino, sin duda Fernando, ¿no? Que debió ser tu personaje, una escena muy divertida que cuentas, que estáis en Berlín, que estáis en un hotel por la noche, en una tertulia, Fernán Gómez está perorando, poco a poco se va deslizando y acaba en el suelo tumbado y sigue hablando sin parar, ¿no? Bueno, y la gente venía al Hotel Kempinski, me acuerdo. Entonces, la gente venía a escucharle, pues si no lo entenderás, si son alemanes, ¿no? Pues lo escuchaban. Misterio. Tú dices que Fernando era uno de los que también no quería, siempre me decía... porque Fernando, él no quería hacer nunca... Él ponía en los contratos, el actor no sabe conducir, no sabe inglés, ¿no? Y, o sea, que él se curaba en salud porque él no quería... Él, en el fondo no quería rodar, no quería ir a hacer cine, pero lo hacía. Bueno, entonces, yo me acuerdo que uno de los que me dijo, igual que López Vázquez, ¿no? Me acuerdo que rodando una película en que nada, tampoco tenía que hacer mucho, pero tenía que... Pues yo qué sé, que bajar una escalera o algo así. Pero dice, es que yo no quiero hacer películas de acción. Pero si solo tenía que bajar 2 peldaños, ¿no? Y cuando terminaba me decía, Manolo, ¿sabes qué te digo? Que nunca más volveré a hacer esta película.
Pero hay una cosa tremenda que explicas de Fernán Gómez, que yo no la sabía, que es que rodando una de tus películas, él está también trabajando en el teatro y en cierto momento se queda en blanco, que para un actor, además en una obra en verso, es terrorífico, tiene que interrumpir la función y decide no volver a actuar nunca más en un teatro, él que había sido una bestia teatral de primera categoría, ¿no? ¿Cómo te transmitió él esta situación? ¿O no vamos a ver, es que hay una cosa que no sabe la gente, ni debe saberla, ¿no? Sí. Claro, ¿qué es lo más importante para un actor? Para un actor siempre se piensa, pues hombre, que lo haga bien, el que tenga buena dicción, el que tenga buena presencia. No, lo más importante para un actor es la memoria. Ese es su instrumento. O sea, tiene que acordarse de la cosa que dice. Además, tiene que aprenderse a veces cosas larguísimas, ¿no? Entonces, si el actor pierde la memoria, pues ya no sabe cómo defenderse. En el cine, todos habéis visto esas fotos de Marlon Brando, por ejemplo, en El Padrino, leyendo sus partes, de la parte que le tocaba hablar, porque el de frente lo tenía aquí en el pecho, ¿no? Y no leía. En el cine, pues es más fácil, se repite, es por trozos, pero en el teatro no. En el teatro el actor se queda indefenso. Pero claro, Fernando Fernández nunca hubiera dicho que es que se retiraba del teatro porque no tenía memoria. Me decía, no, es que yo no quiero hacer teatro porque no me gusta que me miren mientras trabajo. Cosa que era mentira. Él se retiró del teatro porque perdió la memoria, ¿no? Ya lo había pasado algunas veces. Yo recuerdo que porque el mejor actor de teatro que ha habido aquí, por lo menos en años, ha sido Fernando, ¿no? Sí. Como actor y como director, ¿eh? Y yo recuerdo de haberle visto, siendo yo jovencito, no me dedicaba al cine todavía ni nada, haber visto salir a Fernando a hacer una obra que me parece que era El pensamiento de André o algo así, y de pronto, ¡pum!, quedarse en blanco y bajarse el telón y ahí se acababa, ¿no? El actor cuando sale al escenario nunca puede hacer un esfuerzo de decir, ¿ahora qué tengo que decir? Porque entonces se puede quedar en blanco. El actor tiene que salir y hablar, ¿no? Y hablar. Pero que no puedes decir, ahora me tengo que acordar de eso, es fatal. Y entonces si hacía eso, no le salía. Y rodando El alcalde de Zalamea es cuando ocurrió eso que cuento, ¿no? En que ya... Porque claro, además un actor cuando sobre las tablas se le olvida lo que está diciendo, no pasa nada y generalmente el público ni se da cuenta, ¿no? Porque puede repentizar o saltarse un párrafo y seguir o inventarse lo que dice. Pero le dejan blanco a los otros. Los otros no tienen pie, ¿no? Tú has reflexionado bastante sobre este tema de los actores y de hecho tienes un libro dedicado a los actores y actrices y dices una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es como un fenómeno paranormal, ¿no? Porque tú dices que el actor tiene unas relaciones especiales con la cámara más allá del propio director, que tiene que ver con lo que se llama fotogenia, y que en cierto momento al actor le pasan cosas que el director no puede prever y que eso puede hacer dar un giro a la película, ¿no? Hombre, en mi caso sí, porque lo aprovecho. No siempre hay directores que quieren que el personaje, que el actor haga lo que pone ahí el personaje. Pues hay muchos directores muy buenos que el actor tiene que hacer exactamente lo que pone allí, ¿no? Pero a veces, si tú aprovechas, pues descubres que el actor tiene lados que no... Y claro, cuando se produce eso es un efecto mágico en el cine, porque eso no lo puede repetir nunca la literatura, ni la pintura, ni la música, ¿no? Que es algo que sucede en un momento determinado ante la cámara y nunca más volverá a suceder, ¿no? Si lo puedes captar en ese momento, ¿no? Una emoción, una sonrisa, un pájaro que pasa por allí en el momento que el actor está diciendo algo, eso no se vuelve a repetir nunca, ¿no? Entonces, bueno, esos momentos fantásticos del cine, pues a mí es una de las cosas que más me gusta de los actores. Los actores es la única cosa impredecible, ¿no? En una película, porque las películas, sobre todo ahora, se piensan mucho, se llevan dibujadas, se sabe lo que se va a rodar, ¿no? Pero lo que nunca se sabe qué va a ocurrir es con el actor. El actor pues, puede darte una sensación completamente distinta, incluso de la que pongan del guión, ¿no? A mí esa es una de las cosas que más siempre me ha atraído más del cine. Son momentos inexplicables, ¿no? Pero que son.
¿Y tú, Fernán Gómez, aparte, te haces amigo de los actores de tus películas o prefieres como Woody Allen que los mantiene a distancia? ¿Qué es mejor? Bueno, yo no creo que haya un método para trabajar con los actores. Yo creo que cada actor tiene su cosa y tienes que darle a cada uno por dónde va. A un actor, cuando tienes que darle muchas explicaciones, es malo. Lo bueno es cuando aquello surge porque sí, ¿no? Yo no suelo dar muchas explicaciones, sino que se ensaya muchas veces, el actor aporta. Y he tenido, así, de actores conocidos siempre he tenido buenas relaciones, menos con uno. Menos con uno y muy conocido y muy famoso que no voy a decir. Cuando venga otra vez a Palma ya lo contaré. Dinos por qué letra empieza. No, nada. Entonces, pero generalmente, cuando el actor y el director se llevan mal, malo para la película. Generalmente sale mal. Sale mal. Pero vamos, el momento... Eso que estaba diciendo, ¿no? Que en el cine todo está predeterminado. Eso cuando dice la gente, qué bien se lo habrán pasado haciendo esa película. Nada, para hacer una película de risa. O sea, Chaplin aburría a la gente de veces que repetía aquello de un señor que, yo qué sé, que quería meter con un bastón una astilla en una alcantarilla. Pues eso se repetía miles de veces hasta el aburrimiento. Luego la gente se ríe, pero está muy elaborado, ¿no? Y entonces no hay eso de la improvisación en el cine, no existe, todo está pensado. Pero sí es verdad que los actores introducen un momento de disturbación en eso, ¿no? Porque pueden hacerlo cambiar. ¿Y tú haces repetir mucho o no? No hago repetir mucho, no. No, generalmente no, porque el actor se cansa, ¿no? Es mejor ensayar mucho y coger una toma. Generalmente las tomas primeras son mejores que las últimas, para que técnicamente no, porque puede tener falta de foco y tal, pero las primeras tomas suelen ser mucho mejores que las últimas. En publicidad se repite mucho, por ejemplo, y bueno, porque en publicidad eso es otro mundo, ¿no? Pero no, el actor lo que tienes que hacer siempre es inventarle una cosa distinta para que no se mecanice, ¿no? O sea, que vuelva a hacer tiene que decir la misma frase, por supuesto, y coger, si lo que tiene que hacer es coger un vaso de agua, decir algo y decir una frase y luego dejar el vaso de agua, eso es impepinablemente lo tiene que hacer porque además tiene récord eso, ¿no? Pero tienes que cambiarle algo y si le cambias algo siempre le encontrarás al actor más receptivo. Y eso al final se nota, ¿eh? Al final se nota. No, mencionabas la publicidad. ¿Tú has hecho publicidad? Muy poca. ¿Qué has hecho? No, nada, ni me acordaría ahora cosas. En publicidad lo importante es hacer coches. Ya. Eso, a mí me gustan mucho los anuncios que veo, no para hacerlos. Sobre coches porque nunca entiendo nada de lo que están contando. Y digo, pero ¿y qué? Sí, ya veo que anuncian un coche, pero no sé lo que está pasando. Hay mucha filosofía, ¿no? Sí. Oye, tú, en este repaso tuyo, o en esta aproximación tuya a la historia contemporánea de lo que estaba pasando en España, algunas de tus películas se ha dicho que se inspiraban en figuras reales. El caso más célebre es el de la famosa Maite Aguado, de Maite Commodore, que era la restauradora de la Jet Set, y hay un personaje que se parece a ella en La mitad del cielo, que es una imagen de una mujer que lucha, que se abre hueco. ¿Hasta qué punto estaba en tu intención esto? ¿Hasta qué punto salió luego? ¿Cómo? Porque ella, en cierto momento, primero se opuso y luego se lo apropió, ¿no? Es verdad que bueno, todo esto todavía no se utiliza, no había aparecido entre nosotros ni siquiera ese término de empoderado, ¿no? Sí. Era mujer empoderada antes de que existiera. Avant la lettre, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa figura de una mujer que empieza con nada, siendo mujer, y tiene que abrirse paso en una sociedad machista y una sociedad, además, como era la franquista, una sociedad hostil a todo, ¿no? Y por supuesto también a la mujer. Y entonces un poco me sirvió de inspiración. Cometí el error que cometo muy a menudo de comentarlo, ¿no? Y entonces ella se pijó, se molestó y tal. Pero luego cuando se vio, y se vio sobre todo, yo pienso, cuando vio que era Ángela Molina que hacía de ella, se quedó encantada. Y entonces empezó a decir, soy yo. Y yo decía, no eres tú. ¿Y la llegaste a tratar personalmente? Bueno, fue estas cosas del cine. No la traté personalmente, pero una vez que me estaban haciendo una entrevista, pues la metieron en directo. Vamos, en directo no, la estaban rodando para la televisión alemana. Apareció ella en el plano.
Hay otra película tuya que se llama El Rey del Río, que también se vinculó a un personaje muy de moda en los años 90, que era Mario Conde, como este personaje un poco mitómano, fabulador. ¿Estaba en tu intención este paralelismo o no? ¿Te inspiró? No, no, en el caso de Mario Conde no, era simplemente el caso del Rey del Río. Era un chico que siendo muy joven ya se nota que es muy trepa, ¿no? O sea, la historia de un trepa. Pero que, aunque evidentemente este personaje mío no acaba en la cárcel. Bueno, porque no da tiempo. Igual en aquel momento no da tiempo. Hay un momento que aparece en tu vida Don Quijote y le vas a dedicar mucho tiempo porque haces primero una serie y luego una película. Cuentas que llegas un poco por carambola y que además en la serie supuestamente partías de un guión de Camilo José Cela que sin embargo eran puramente 4 páginas, ¿no? Por lo que dices. Bueno, la relación del español, de cualquier español con Don Quijote es muy especial, ¿no? Porque todo el mundo se considera que el carácter español es quijotesco y todo eso, y bueno, eso ya... Yo creo que hay más Sancho Panza que Quijote, pero bueno, eso. La prueba es que cuando buscábamos un actor, antes de que yo empezara la serie, entonces era una serie, ya se había encontrado el Sancho Panza, que era Alfredo Landa, ¿no? Pero no se encontraba nunca un Quijote. Nadie que me decía, tal actor. Decía, no, ese no se parece a Don Quijote. Ese tampoco, ninguno era Don Quijote, ninguno era Don Quijote, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque yo al principio, cuando empecé a preparar la serie, supuestamente sobre un guión de Cela, pero que no había hecho nada. ¿Y no llegaste a trabajar con Cela, con este asunto? No, ¿Te ayudaste con su en secretario? realidad, sí, con su secretario, sí que era un tío estupendo y no hubo problema ninguno. O sea, no apareció Cela en este rodaje. No, sí, apareció alguna vez, sí, pero pero vamos, que no hizo el guión ni nada, ¿no? Yo siempre pensaba que uno de los grandes problemas de adaptar el Quijote, en general cualquier obra clásica, es el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje suena antiguo, tal, pero eso al final no era un problema. Cervantes ya se veía que era un gran autor teatral, tenía muy buen oído, o sea, que los diálogos estaban muy bien hechos, eran muy largos y eso, y por supuesto había que cortarlos o lo que fuera, pero los personajes... la manera de hablar lo entiende el espectador de hoy, ¿no? El gran problema del Quijote es el contar el personaje, porque todo el mundo tiene una proyección mental cada uno tiene su Quijote en la cabeza, ¿no? Entonces eso de que de concretarlo en un actor determinado, eso en España no se quiere. Por allá afuera no, porque no hay ese problema, porque no es una obra emblemática para un ruso, un ruso no sé, pero para un alemán o un británico, pues bueno, no tiene ese problema, pero en España sí, porque es un personaje que encarna los ideales de un español y entonces nadie ve a ningún actor haciendo el Quijote perfecto, ¿no? En realidad, aquel hombre, Cervantes, aparte sobre todo cuando escribió la novela, lo que inventó fue un personaje. O sea, la novela viene, por así decirlo, es otra cosa, ¿no? La novela es una sucesión de escenas más o menos divertidas o lo que sea. Pero aquel lo que inventó fue un personaje, como el que inventó quien fuera Caperucita Roja, ¿no? Que inventó alguien que todo el mundo asocia a una visión tangible, ¿no? Que se corporizada, ¿no? O Charles Chaplin, cuando inventó Charlot, pues ¿qué inventó Charlot? Las películas de Charlot se te pueden olvidar, pero el personaje no. Bueno, pues Cervantes, cuando inventó el personaje, la gente no había leído ni iba a leer nunca el Quijote, sin embargo sabía quién era Don Quijote, ¿no? Y lo tenía en la cabeza. Bueno, pues entonces lo difícil para hacer un Quijote en España, de luego, es encontrar el actor. Y tú encuentras primero a Fernando Rey, la película, la serie tiene éxitos, muy reconocida y tal. ¿Qué te induce a volver años más tarde y hacer una película? Con otro Quijote, porque ahí pones a Juan Luis, y pones a Juan Luis Galiardo, que había sido compañero tuyo de la escuela de cine y que en tus memorias lo haces
lo haces aparecer diciendo: yo te saludo, escuela, mi nombre es Galiardo, masticad estas sílabas. Parece que era un personaje que se hacía ver y tampoco lo pintas con mucho cariño, dicho sea de paso, pero pones a Galiardo a hacer de Quijote en la segunda versión. ¿Por qué vuelves al Quijote? Bueno, porque a mí lo que me gusta del Quijote, como a tanta gente, es la segunda parte, ¿no? Ya. En realidad yo creo que acepté hacer toda la primera parte, que es larguísima, acepté hacer la primera parte con tal de poder hacer la segunda parte. La segunda parte, contratante, que no se pudo hacer porque además se murió Fernando Rey, ¿no? A mí me costó mucho que primero convencer a Fernando Rey de que lo hiciera, porque no quería. Y hacer el Quijote es muy duro, ¿eh? Porque estar encima de un caballo ahí bajo el sol con una armadura, además los actores como son, Fernando Rey tenía dos armaduras, una armadura metálica, dura y tremenda, y tenía una de goma, de plástico, que era exactamente igual, pero él quería ponerse la dura, ¿no? La que pesaba, la que al sol aquello calentaba y era horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque él necesitaba creerse aquello, claro, ¿no? Se tenía que poner la dura. Bueno, entonces a mí me costó mucho convencer a la gente que lo hiciera Fernando Rey, que lo hacía muy bien, pero era muy duro de hacer porque nadie se da cuenta, menos los que montan a caballo, que una de las cosas peores del caballo no es cabalgar, sino que el caballo esté quieto, porque al moverse te va a descoyuntar, o sea, sobre todo si tienes que estar 2 horas o 3 horas con un caballo quieto, te va descoyuntando los huesos, ¿no? Bueno, entonces Fernando hizo la primera parte, lo hizo muy bien además, y era un gran actor, sobre todo tenía buena voz, arte ya casi perdido entre los actores, porque nunca se entiende nada. A este se entendía todo. El otro día lo pasaron por televisión o hace unos meses y decían, está doblado, como no estaba doblado, ¿para qué? Habla muy bien, que es distinto, ¿no? Y lo que me gustaba del Quijote era rodar sobre todo la historia de la segunda parte del Quijote, en que Don Quijote se encuentra con que hay otro Quijote, ¿no? Esa parte del doble me atraía muchísimo. Y yo creo que acepté hacer toda aquella primera parte con tal de hacer la segunda parte, pero ya no podía hacerla porque ya no existía Fernando Rey, ¿no? Y bueno, otra vez hubo que empezar de nuevo, porque para la primera parte, para Fernando Rey, hicimos pruebas a muchos actores, ¿eh? Ahí estarán las pruebas, ahí pasaron todos, ¿no? Y al final se eligió a Fernando Rey. Y en la segunda parte otra vez hubo que empezar de nuevo, porque ya no existía Fernando. Y bueno, a mí, ¿cómo se llama Galiardo estaba... a Galiardo siempre le decía, mira Galiardo, esto no sé si tú te pareces a Don Quijote o no, pero tienes una cosa buena, y es que loco ya estás. Entonces ya eso lo tienes ganado, porque estás loco y ya pues esa parte la tienes ganada, ¿no? Además, Fernando Rey, igual que Galiardo, tienen una cosa, y es que montaban a caballo, cosa que no es fácil, ¿no? O sea, porque no vale con que le doblen, ¿eh? No vale con que les doble. Por ejemplo, Fernán Gómez hizo un Quijote en México y se nota que aquel hombre, Fernando, que andaba ahí como un oso, ¿no? Una cosa plantígrada, se sube al caballo, que no se sube él, y se baja esto, y entonces luego ya y dices, pues no, ahí dentro no está Fernando. Ahí dentro no está Fernando. Entonces, en el caso de Fernando Rey, sí era buen jinete, y Galiardo era un jinete espléndido. Oye, y sintetizando mucho, pero ¿qué crees que aporta tu visión del Quijote en estas dos tongadas al imaginario del personaje? No aporta nada. No, hombre, nada, no me digas esto. No, nada, al Quijote pues hay que leerlo. Pero ¿en qué modifica la visión del Quijote, la visión tradicional del Quijote? En nada. En realidad, siempre lo que demuestra hacer una película sobre el Quijote es que no puedes hacer una película sobre el Quijote. O sea que siempre dices, bueno, pues siempre se queda algo que no está, ¿no? No vale. Hombre, hay una cosa mala, y es que cuando a algún chico en el bachillerato le mandan a hacer una historia, algo sobre el Quijote, ve la serie en vez de leer el libro. Claro. Está en la plataforma de televisión. ¿Y crees que Galiardo estuvo a la altura de Fernando Rey? Hombre, Fernando Rey era único.
Hay una película que me llama mucho la atención, que se llama Visionarios, que entras en un episodio poco conocido, que son las famosas visiones de Ezquiaga en el País Vasco en los años 30. Y ahora, hace poco nos contabas que acabas de hacer un documental sobre el misterio de Elche. ¿Qué te atrae de estas manifestaciones espirituales tan fuertes, ¿no? tan intensas? Bueno, de mis películas, hay algunas que evidentemente pues tú mismo te acuerdas de ellas o reconoces, o hay muchos espectadores que se acuerdan de ellas, pero hay otras que menos, ¿no? Y a mí Visionarios me gusta mucho, es una película que me gusta mucho, aunque es menos recordada que La mitad del cielo, por supuesto, ¿no? Bueno, me atraía mucho la época, y la memoria y la desmemoria, porque es curioso que esos hechos que fueron conocidísimos en su momento, hay que ver la sociedad española y la Iglesia Católica cómo los borró como si no hubieran existido, ¿no? Pasa en los años 30, en un pequeño pueblo vasco, que aparece la Virgen, ¿no? Aparece la Virgen, y es un poco como una cosa, como tipo lo de Lourdes. Es como Lourdes y como Fátima. Y como Fátima. Solo que la Iglesia española no se lo cree en esto. Sí. O sea, aquellos sí, pero estos no. Entonces, no, porque les hace competencia. Entonces dijeron, no, esto no, a Virgen, va a venir aquí ahora la Virgen. O sea, no. Y siempre coincide, igual que Fátima, coincidía con una época de falta de creencia en la religión, ¿no? O sea que cuando era la época de la República, entonces llegan las nuevas costumbres, el divorcio y tal, y entonces se aparece la Virgen para parar aquello, ¿no? Y bueno, se utiliza muchísimo, venían gente de todas partes del mundo, se utiliza muchísimo, como Fátima o como Lourdes, efectivamente, como tú has dicho, sí. ¿Y cómo te enteraste tú de esta historia? ¿Qué te llevó a lo de...? Bueno, pues venía en los periódicos de la época y me llamaba mucho la atención cómo había sido borrado del imaginario colectivo, ¿no? Como aquellos, es que no querían, no querían volver a recordarlo, ¿no? Porque sí, terminó un poco de manera folclórica, ¿no? Porque los chicos ya al final confesaron que no habían visto a la Virgen y que era todo un cachondeo, que era todo más o menos un cachondeo, ¿no? Sí. A mí, bueno, es una cosa que me atraía. Pues quizás seguramente por el mismo mecanismo mental que me atraen los cuentos de hadas, ¿no? Sí, pero al final vas a parar, en las últimas películas de tu filmografía, vas a parar al terrorismo, porque en Todos estamos invitados hablas de ETA, y en tu primera novela, La vida antes de marzo, hablas del atentado del 11M en Madrid. Ese es el punto de crisis de la transición democrática, el terrorismo. ¿Cómo llegas también a esto? Bueno, la verdad es que tuve que hacer, por ejemplo, para hacer la película de ETA, tuve que hacer un esfuerzo porque no tenía ningún interés, o sea, quiero decir que no me atraía el tema, ¿no? Pero por las mismas razones que las que en los años 60, en vez de dedicarme a fumar petardos, me escribí en el Partido Comunista, que no era ninguna alegría, precisamente. Entonces, yo recuerdo que había una recriminación que existía entonces, ahora menos, y era que los directores españoles no hacían películas sobre ETA. Y sobre todo que cuando se hacían películas sobre ETA no se hacía nunca desde el punto de vista de las víctimas. Entonces, pues por una especie de responsabilidad ciudadana, que no sé por qué, debe ser la educación cristiana que ahí queda, ¿no? Pues entonces dije, es verdad, hay que hacer una película sobre ETA, pero al mismo tiempo desde el punto de vista de las víctimas. Claro, los terroristas siempre son más vistosos, ¿no? Porque son los malos, y los malos en el cine siempre salen muy bien, ¿no? El cine americano, los thrillers americanos, hay que ver la cantidad de malos estupendos que hay, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de un profesor perseguido, bueno, total, que yo lo que me atrajo mucho, y ahí sí que empecé, o sea, empecé ahí, el hilo del que tiré fue que me contó un abogado vasco que había sido el abogado de ETA político-militar, Vandrés, Juan Manuel Vandrés. Me contó una historia que me pareció fascinante y era de un etarra que en un atentado, en un asalto en una carretera, pues hubo un tiroteo con la Guardia Civil,
una bala le entró en el cerebro y entonces, bueno, le llevaron al hospital. Y entonces, cuando él despertó en el hospital, no sabía quién era. Él no sabía quién era. Y unos le decían, tú eres un valeroso Gudari, ¿no? Y que eres un patriota vasco. Y las monjas le decían, no, no, tú eres un chico estupendo, muy buenísimo. Pero él no sabía quién era. Él podía haber elegido ser de un lado o de otro porque perdió la memoria, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poco, esa historia sí me interesaba mucho, ¿no? Como un personaje al final, siendo ya mayor, tiene que elegir, ¿no? Y no ya por lo que ha sido su padre o lo que ha pasado en la historia, sino que él está forzado a elegir como un personaje sartreano, tiene que elegir porque la libertad es ineludible, ¿no? Tiene que elegir si es de un lado o es del otro. Bueno, luego la película no es solo eso, ¿no? Es más bien desde el punto de vista de las víctimas, y se hizo, toda la película se hizo recogiendo los testimonios de víctimas. No de la misma época, aunque eso es imposible, sino de épocas diferentes, pero casi todas las cosas que dicen allí pasaron, ¿no? Y las situaciones que hay pasaron. Entonces eso se pegó, se fue construyendo una historia, bueno, más desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Yo siempre me esforzaba, porque la película fue muy alabada por la derecha, ¿no? Y yo siempre decía, no, pero si esta película es como Camada Negra, solo que pero eso no les gustaba oírlo. Oye, ¿y por qué decides con esta película poner punto final a tu trayectoria como director, digamos, de ficción? Bueno, el cine es para gente joven, porque con fuerza, con ganas, ¿no? Ahora, claro, yo, por ejemplo, esto que me estábamos diciendo antes de Maravillas, Maravillas se hizo sin guión, ¿no? Como tú mismo has dicho. Y recordabas, porque yo ni me acordaba de eso, pero tú te recordabas que esa película... Eso ahora es imposible, ¿no? Las películas tienen que pasar por una televisión, generalmente en las televisiones... las películas que aceptan son películas que se parezcan a otras películas, ¿no? Que han tenido éxito. Pasa mucho tiempo. Bueno, yo la primera película, Habla Bundita, hablé con Elías Querejeta, que no me conocía, y 6 meses más tarde estaba rodando una película, ¿no? Ahora, menos de 2 años no pasan la preparación de una película. Puede ser que durante la preparación, que es larga y costosa, te hagan cambiar, cuando ya han pasado 2 años, te hagan cambiar la cosa. Y sí, se acepta la película, pero tienes que cambiar esto y lo otro. Ya entonces es muy tarde para no aceptar los cambios, porque si no has perdido 2 años o 3 años de tu vida, yo ya soy mayor, ya no puedo perder mucho tiempo en esperar, ¿no? Entonces todo eso me hizo pensar que ya el hacer películas como aquellas, un tanto a veces improvisadas, distintas, más atrevidas, pues para mí era un poco lento. O sea, sí, es verdad que todos mis amigos, compañeros del cine, me dijeron, pero Manolo, pero ¿por qué? Si tú siempre has hecho la película que querías, ¿por qué te vas? Si tú levantabas los proyectos que tú pensabas, ¿no? En eso eras un privilegiado. Digo, porque ya me he dado cuenta que a partir de ahora no me van a dejar hacer eso. Entonces, antes que me pase, pues lo dejo. Bueno, pero exactamente es eso, ¿eh? No hay otra cosa. Bueno, tus fans lo echamos de menos, o sea que, pero hace retornos, digamos, laterales, porque estos días ha salido en prensa que has presentado en el Festival de Málaga este documental sobre esta manifestación de Elche, el misterio de Elche, que es una coautoría, y ahora acabas de decir, que yo no sabía, que también has trabajado en un documental sobre la transición. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este...? Bueno, hemos hecho 6 documentales que han hecho directores diferentes. Yo he hecho el último, que se llama La conquista de la democracia. Bueno, es una visión que se van a estrenar ya. El primero se va a poner dentro de 2 días en Televisión Española, en la 2. O sea que el mío pasará dentro de 6 semanas. Es una visión un poco distinta de la habitual de la transición. Donde lo que se muestra, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, que la transición no fue regalada. Ahora se pone muchas veces en cuestión la transición, ¿no? Por un lado y por otro. Que la transición fue un pacto que fue impuesta, que los militares y el rey la trajeron y que fue, digamos, un conchave entre las élites.
Y entonces lo que se muestra aquí, o se intenta mostrar y se demuestra, es que la tradición fue raptada, no fue un regalo, ¿no? Sino que fue conquistada. Porque cuando murió Franco, las cosas seguían exactamente igual con Arias, ¿no? Y fue la gente, fue la calle, fue la universidad, fueron los sindicatos, fueron las fábricas los que de alguna manera empujaron y empujaron hacia la transición que luego llegó, ¿no? La transición puede ser que empezara como un pacto, pero terminó como una ruptura, y la Constitución española es una constitución más progresista que las de nuestro entorno, ¿no? Entonces, la serie esta habla sobre todo de los movimientos sociales, ¿Y tu parte en concreto respecto a las otras, de qué se ocupa? Es de la última parte, de los años, o sea, de la conquista de la democracia, que son 6, termina con la votación de la Constitución. Yo termino con la votación de la Constitución. El 78. El 78. Solo que, pues esta cosa que pasa, ¿no? Que, claro, todos esperábamos que claro, que al final de un proceso tan largo y tan sangriento, pues uno esperaba en una película terminar con que en el Palacio de Comunicaciones de Madrid se iza la bandera tricolor, ¿no? Y claro, aquí yo termino con que hay una votación que se sigue en ¿cómo se llama? Un sitio en el Retiro que hay, bueno, se seguía allí con las cámaras, y el que canta es Julio Iglesias, no canta Serrat, ¿no? Bueno, pues así fueron las cosas, pero la transición. Y luego lo que se ve es que en la transición hubo más sangre y más palos pero, vamos, yo cuando se pega todo junto, la película es de montaje, ¿eh? Sí. Es la película de lo que se rodó en aquella época, se rodaba con Super 8, como se podía, hay mucho más de lo que parece, y pegado todo es una cosa tremebunda, pero tremebunda, ¿no? O sea, que se ve que la transición tampoco fue muy fácil. No fue tan suave como parecía. Bueno, tú sabes que... Pero en fin, pero son no he vuelto, por eso no he vuelto, toreo de corto. Oye, en tus memorias hay un par de páginas que me han hecho mucha gracia, en las cuales valoras a políticos importantes como actores. ¿Te digo los nombres y te acuerdas tú de lo que dices de ellos? Prefiero no acordarme. Lo digo yo. José María Aznar tenía propensión a quedarse con acentos y tonos de otros políticos como Bush. Felipe González era más bien del tipo Marlon Brando, actor del método. Se llegaba a creer todo lo que decía. Rodríguez Zapatero siempre aparecía rígido y se le podía considerar un émulo menor de Jim Carrey. Mariano Rajoy siempre apareció como uno de esos secundarios que pueden hacer cualquier cosa porque tienen la ventaja de pasar desapercibidos. Y Pedro Sánchez es guapo pero no fotogénico y daría bien como actor secundario de telenovela venezolana. Así es la vida. Voy a hacer un par de preguntas más y os paso la palabra, pero hay un momento, y yo creo que explica bien lo que es tu cine, pero que también lo que dices aquí, por ejemplo, también se podría decir de David Lynch. Por ejemplo, dices, el cine es como un sueño, es como el sueño, un esfuerzo por unir imágenes sueltas, desperdigadas, de temor y de deseo que el cerebro ordena como puede. ¿Es esto? Exactamente así, sí. O sea, las películas, sobre todo las películas surrealistas, que eran así. Sí. Eran como escenas de un sueño. Es lo más parecido. Fíjate que en el cine, que eso costó hacerlo, porque el cine no se inventó de un golpe, hubo que inventarlo. O sea, esta cosa de las películas en que un señor salga de su casa, cierra la puerta, bien cerrada, baje unas escaleras, baje al portal, abra la puerta del portal y esté en la calle, ¿no? Todo eso es lo que pasa. Sí. Pues sin embargo el cine hace una elipsis, ¿no? Una de las esencias del cine es la elipsis. Si a mí me preguntan, tú define lo que es el arte cinematográfico, pues el arte de la elipsis. Entonces el cine inventó el que un señor está en su casa y luego está en la calle y se entiende lo que ha pasado. No siempre fue así, ¿eh? O sea, a veces había que poner unos intertítulos para explicar los saltos cuando empezó el cine. Bueno, pues eso es justamente lo que ocurre en nuestros sueños, ¿no? Nuestros sueños vamos saltando de un sitio a otro y de situaciones absurdas a otra situación absurda. Sí, es lo más parecido. La sintaxis del cine y la sintaxis de los sueños se parece mucho.
Tú eres un creador, lo hemos visto, con un universo muy personal, pero ¿en qué tradición del cine universal y del cine español te colocarías? O sea, si dijeras 3 o 4 directores en una línea que a mí me gustaría heredar o que he querido de alguna forma colocarme en ellos, ¿quiénes serían? No, yo no me encuentro en ningún director español, me encuentro así identificado, representado o invocado. El director que más se me acerca a lo que yo, el cine que me gusta hacer era Jean Renoir, que era francés, ¿no? No soy el único, ¿no? Pero la libertad que tenía Renoir, rodaba planos largos, no era muy perfecto rodando, pero estaba lleno de imaginación. Al que más, digamos, encuentro yo, que me podía parecer, cada uno en lo suyo, es a Renoir, pero no me encuentro yo entre los directores españoles, no. Quizá, hombre, todos invocamos a Buñuel, ¿no? Pero hay que pensar que cuando nosotros estudiamos cine, Buñuel de España no era conocido. O sea, que es que Buñuel no pudo influirnos porque no lo habíamos visto. No, vosotros os formáis en el neorrealismo, en el gran cine, en el cine clásico americano. Sí, y en el cine italiano. El cine italiano. Cuando yo estudiaba en la escuela de cine había dos tendencias. Uno eran los del cine americano y otros los del cine italiano, que era un cine bellísimo, bellísimo, con mujeres bellísimas, dicho sea también de paso, y al mismo tiempo era un cine del realismo crítico, ¿no? Unía dos cosas, una estética fantástica como la de Visconti y al mismo tiempo, o de Antonioni, ¿no? Una plástica estupenda, y al mismo tiempo era un cine crítico. Eso no es fácil de conseguir, ¿eh? ¿Y tú, entre los italianos y los americanos, con quién te quedabas? Yo siempre con los italianos, pero el director que más me gusta del mundo mundial es Ford. Pero no podemos hacer nada parecido a lo de John Ford, ¿no? Porque igual que un escritor ahora, pues no puede escribir como Homero, pues no se escribe como Homero, por mucha cuenta que le des. Y ya para acabar, y ahora pasaremos la palabra al distinguido público, ahora eres escritor, básicamente. Entonces, ¿cómo te organizas una persona como tú que ha tenido esta cosa tan activa de calle, de follón, de un rodaje? Ahora, ¿cómo te disciplinas y qué sistema de trabajo sigues? Pues, hombre, yo echo de menos el cine. O sea, que el cine te disciplina, porque en el cine además tienes que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? No puedes pensarlo mucho. En la literatura te lo tomas con más calma. Bueno, yo escribo bastante y casi todos los días, siempre que no vengo a Mallorca y me pierden el equipaje, pues suelo escribir, pero vamos, sin prisas, ¿no? No pasa nada. No. ¿Y qué tardas en hacer una novela? Pues tardaré año y medio, una cosa así. Bueno, o sea, este equipaje tuyo, en clave realismo mágico, debe estar volando hacia aquí. Os animo a que hagáis preguntas a Manuel Gutiérrez Aragón, y hay un micrófono por algún lado. ¿Ahí al fondo? 2, 3. Una pregunta muy sencilla y muy cortita. ¿Qué compañeros tenía en la escuela de cine? ¿En su curso o en el siguiente? Por simple curiosidad. Sí. Bueno, en la escuela de cine de profesores, que eran los más importantes, teníamos a Saura, teníamos a Berlanga, teníamos a Borau, entre otros. Y esos atravesaron varias generaciones, ¿no? de estudiantes de cine. En mi propio curso estaba José Luis García Sánchez, estaba Antonio Drobe. Antonio Drobe, yo siempre pensé que era uno de los directores que iba a ser mejores, ¿no? Para que murió pronto, pero hacía muy bien el cine, me gustaba a mí mucho como el compañero, ¿no? Y luego ya en cursos superiores e inferiores pues estaba Víctor Erice, estaba Olea, esos eran un poco mi generación. Y luego había muchos que eran profesores, pero casi acababan de salir, por ejemplo, Sumer.
Sumer acababa de salir, casi era compañero mío, pero ya pasó a ser profesor. O Miguel Picazo, que también hizo una película que estaba muy bien, ¿no? Entonces yo pienso que los directores entonces se consideran obligados a dar clase, había mucho compañerismo en eso, ¿no? O sea que cuando ya salían, los chicos de la escuela, como nos llamaban entonces los productores, no eran muy bien vistos en la industria. Y Sumer fue el primero que tuvo un éxito y ya abrió un poco el paso a que a los chicos de la escuela nos dieran, porque si no habría que hacer un largo meritoriaje, ¿no? Y bueno, en ese aspecto lo que estaba muy bien era que los que estaban terminando ya daban clase a los primeros. Usted que vivió la década de los 60 y los 70, entiendo de una forma intensa, y desde un sector como la cultura tan represaliado, ¿qué le diría de forma reflexiva hoy a uno de estos chicos de 16, 18 años hasta 30 que las encuestas dicen que viviríamos mejor en una dictadura? Gracias. Bueno, afortunadamente para ellos no van a tener ocasión de comprobar lo que es vivir bajo una dictadura, ¿no? Porque no hay nada peor que una dictadura. Es que no hay comparación, porque las reglas del juego no existen, ¿no? En una dictadura el que manda es el tirano y la policía. Y no hay reglas de juego. Aquí las reglas de juego se pueden cambiar, pero evidentemente pues en una dictadura simplemente es que no puedes ni protestar de las reglas de juego, ¿no? Sí, eso que dices parece ser que está ahí y es peligroso, y yo pienso que es que hay fuerzas oscuras y siniestras que quieren que la gente crea eso, ¿no? Pero, vamos, eso es una de las cosas que seguramente todo el mundo tendría que combatir, ¿no? Y además, siendo de la ideología que sea, de derechas o de izquierdas. Bueno, muchas gracias a los dos por esta conversación. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde estás? Que no te veo nada. Aquí arriba. Antes, al principio de la charla, decías muy convencido que durante esa segunda etapa del franquismo era el grupo, la ideología comunista, la que guiaba la cultura. Entonces, ahora, en este momento en el que la cultura es una cosa mucho más democratizada, ¿quién dirías, si crees que hay alguien o algún grupo que pone la vara de medir el valor cultural? Pues espero que no sean las redes sociales, pero solo lo espero. No, yo creo que está más abierto, ¿no? O sea que ahora no hay, hombre, siempre lo ha habido, y a lo mejor yo no me doy cuenta quién es el que de verdad impone las reglas, pero es verdad que la Ilustración era una manera de pensar muy determinada, y luego es verdad que en los años 60 fueron unos años de grandes cambios, ¿no? Entre otras cosas, yo pienso que se destruyó aquello, ¿no? Se destruyó un poco que hubiera una ideología dominante. Y sobre todo una cultura, una forma cultural única a la que fuera de referencia obligada, ¿no? En los años 60, que no sé por qué, eso Sergio sabrá mejor que yo, que ha escrito un libro sobre eso, o sea que habría que preguntarle a él, que es el experto en el asunto. Yo soy artista. Entonces, pero tú tienes doctrina. Entonces Sergio, que ha escrito un libro sobre eso, pues nos puede explicar mejor, pero es verdad que en los años 60, que lo refleja también, en España se notaba menos porque había una dictadura, ¿no? Pero los años 60 fueron los grandes cambios en el año 68, el Mayo, todo esto, la Escuela de Frankfurt. Bueno, cayeron las grandes ideologías, como por ejemplo la ideología entonces dominante, que era el marxismo soviético, digamos, o el maoísmo que vino después como única ideología de referencia y obligada, se estaba a favor o en contra. Y entonces aquellos pensadores considerados un poco, digamos, menos duros, menos fuertes, como eran los de la Escuela de Frankfurt, que eran más bien el cambio de costumbres, los cambios de costumbres sexuales, el cambio de costumbres al final, esos son los que han tirado, los que han dominado,
y no los grandes imperios ideológicos, ¿no? Como el que ha habido en España siempre, bueno, en España y fuera de España. O sea, antes de una cosa fue la Ilustración, quizá, ¿no? No sé, o el realismo, o el costumbrismo, lo que fuera. Ahora seguramente el pensamiento está fragmentado. Pero ya que lo has preguntado, a mí me gustaría escuchar a Sergio a ver qué opina. Ya que estoy aquí por el mismo precio, se lo pregunto a él. No, espera, te lo cuento luego cenando, porque ahora quedan preguntas por hacer. He visto alguna mano por aquí. Sí, buenas noches, señor Gutiérrez. ¿Qué importancia tiene para usted la música en el cine? Un aspecto que no se ha tocado. ¿Y con qué compositores ha trabajado usted? Pepe Nieto, aparte, que parece que es el que más puesto a música. ¿Qué importancia tiene la música del cine en general en el cine y para usted concretamente? Gracias. Bueno, hay dos clases de directores, unos que no acaban de aceptar que haya música en el cine. Por ejemplo, Berlanga no le gusta poner música en sus películas, Buñuel tampoco. Había música, cuando había música era porque sonaba en una radio, en un gramófono, ¿no? Pero o sea, no se acaban de creer nunca que cuando un chico se acerca a una chica y se besan, suene una música. Y dicen, qué raro, pues a mí, yo cuando hago eso no suena nada. Bueno, entonces, son dos formas de pensar, ¿no? De acercarse al cine, ¿no? Que la música fundamental o no fundamental. Por ejemplo, Nolan, el director se pone música siempre, desde que empieza la película hasta que termina. Bajita, pero la pone siempre, ¿no? Bueno, es curioso, a mí también esa misma reflexión me la hago, ¿no? El utilizar o no utilizar música y por qué la música... Hombre, ha habido músicas demasiado cinematográficas adrede. Yo me acuerdo cuando los brasileños hacían cine porno, porque entonces estaba en crisis el cine brasileño, hacían cine porno, y a la música que siempre había una escena de cama, le llamaban el pornoclip. Ahora la música del pornoclip, ¿no? Que es una música muy ratonera, que suena en los momentos. Pero hay que pensar que el cine nació con música. O sea, que aquellos hombres que inventaron esto, de poner una cámara y que salieran unos actores y pasaran cosas, lo inventaron con música. O sea, que el cine tiene música antes del sonoro. Antes del sonoro, el cine, o sea, que van unidos. Irrefrenablemente unidos la música y el cine, y casi vienen a hacer a veces casi lo mismo, ¿no? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y contar con ellos, aunque históricamente, ya te digo que hay directores que nunca acaban de creerse que haya una música de fondo, horrible expresión, una música de fondo, y otros que sí. En mi caso, procuro no utilizarla mucho porque a veces me da por ser como Buñuel y pensar, ¿por qué tiene que sonar ahora la música, no? Buñuel metía a Wagner o lo que tuviera a mano, ¿no? Pero lo ponía por ejemplo, en Viridiana, cuando suena el Aleluya de Händel, cuando hace la cena esta, suena varias veces porque le conviene, ¿no? O sea, termina y empieza otra vez y tal, ¿no? Pero si no pone música, ¿no? O los tambores de cabanda, pero es una cosa muy percutiente, con perdón por la frase. Y en mi caso, bueno, yo he sido mesurado en utilizar la música. Y sí, con el que más he trabajado es con Pepe Nieto. Bueno, sobre lo que me decías antes, yo creo que hay dos prescripciones en estos momentos, dos niveles. Hay un nivel de prescripción que es efectivamente, por ejemplo, el de las redes sociales, de las grandes plataformas, lo que sería la cultura popular, no necesariamente mala, porque hay de todo, pero es la cultura masiva. Y hay otra prescripción a otro nivel que sería una cierta cultura de la resistencia humanista o clásica, que se mueve pues, a través de los creadores que trabajan, de instituciones como esta, por ejemplo, que planifican encuentros donde se puede ver directamente lo que es la creación, ir un poco a fondo, y entonces hay como estas dos velocidades en las cuales al final yo creo que el ciudadano tiene que, no necesariamente escoger, porque puede tocar los dos campos. O sea, yo creo personalmente que estamos en un momento de cambio radical que todavía no acabamos de saber qué es lo que pasa, ¿eh? Pero
de momento tenemos la posibilidad de ver tus películas y de recordar que la vida humana tiene un componente simbólico fuerte y que la historia contemporánea española tiene muchas lecturas y que una que yo creo que enriquece mucho a cualquiera que quiere meterse y que quiera entender lo que ha pasado en todo este periodo es tu filmografía, razón por la cual estamos muy contentos de que hayas venido hoy aquí. Vamos a cerrar este acto. Volvemos después de Semana Santa con Juan Gabriel Vázquez, que es uno de los mejores escritores hispanoamericanos actuales. Les invitamos a estar y les agradecemos su presencia, pero sobre todo agradecemos a Manuel Gutiérrez Aragón, que sin maleta haya llegado a este acto y esperamos que la recupere rápidamente. Muchas gracias, Manuel.